Muchas gracias, un verdadero honor esta invitación y desde luego la participación de destacadas personalidades en el activismo social, en esta causa tan noble de defender y promover desde distintas barreras y trincheras los derechos humanos. Me siento desde luego en familia, en saber que atrás de esta pantalla tengo a grandes destacadas y destacados defensores de derechos humanos. El día de hoy, la Red Nacional de Asociaciones Civiles me ha invitado a comentar con ustedes en esta dinámica de foros abiertos desde distintas perspectivas y especializaciones, un gran proyecto, un proyecto muy importante que se tiene por crear una mejor constitución política del Estado de Jalisco. Desde luego, un proyecto al que nos sumamos desde la estructura que yo represento como presidente de la Asociación Nacional de Exombudsman, y en donde desde luego mi visión desde que se me hizo esta invitación fue pedir que me permitieran hablar sobre lo que viene siendo el enfoque y el contenido principal que debe de haber de los derechos humanos en este nuevo constitucionalismo jalisciense. Jalisco y México, desde el año 2011, para ser precisos, el día 10 de junio del 2011, llevó a cabo una reforma a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde no nos pusimos a la vanguardia, porque en realidad no somos vanguardistas en ese tema. Simplemente nos pusimos a la par, nos pusimos o nos repusimos de ese rezago, de ese rezago que teníamos en materia constitucional en lo que se refiere a otras constituciones del mundo. Hay modelos de constituciones que se han elegido por los constituyentes federales y locales, y México, desde esta fecha, del 10 de junio del 2011, en que se dio la reforma constitucional más importante después de haberse creado el 5 de febrero de 1917 la actual Constitución Política Federal, México ha generado la mejor reforma en materia de derechos humanos, que fue a esta que me vengo refiriendo. Pero entramos y transitamos a lo que muchos conocen en el ámbito internacional como a un modelo neoconstitucionalista. Los modelos neoconstitucionalistas se caracterizan por muchas cosas. Primero, porque posicionan como primer elemento de la obligación y responsabilidad que tienen todas las instituciones del Estado, lo que viene siendo la promoción, la defensa, el respeto y la garantía de los derechos humanos. No puede haber dentro de la responsabilidad de las instituciones públicas, de todos los poderes y de todos los ámbitos, una responsabilidad más importante que esa precisamente que tiene que ver con los derechos humanos. Esa es una característica de los modelos neoconstitucionalistas. Otra es que dentro de su constitución, en distintos puntos de la función pública y de los distintos derechos que ahí se reconocen, se dice que se rige por principios rectores, principios constitucionales. Y por eso algunos también le llaman como constituciones principialistas, porque son constituciones que están regidas por principios. Y esto es muy favorable, esto es muy positivo. En un constitucionalismo jalisciense nuevo, se tiene que transitar a establecer y regir cada una de las áreas de la función pública, no como a cada quien se le antoje o como a cada quien se le ocurra dentro de la autoridad, porque pues muchas veces se dice que la autoridad sirve para transitar al autoritarismo, a la prepotencia, y creo que ahí es donde también las constituciones deben regular
los excesos del poder. Y una forma de regular los excesos del poder es establecer las formas de cómo obligadamente una autoridad debe regir su función. Y esas mejores formas de regular se llaman principios constitucionales. De ahí que, por ejemplo, en esta reforma constitucional de derechos humanos que tenemos en el país, se incorporaron diversos principios muy importantes que aún a la fecha, a pesar de que han pasado ya un poco más de 7 años, aún a la fecha no se logran entender ni comprender, aunque en su literalidad pareciera muy simple su comprensión y parece hasta lógico su significado, pero no es así. El profundizar y entenderlos y comprenderlos y estudiarlos, estos principios, nos llevan mucho tiempo. Y las autoridades, desde luego, no disponen de ese tiempo para poder entender y comprender los alcances, consecuencias y trascendencias de lo que implica cada uno de esos principios constitucionales. Tenemos, por ejemplo, incorporados en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución al principio de interpretación conforme, al principio pro homine o pro persona. Tenemos en el tercer párrafo incorporados el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. Recientemente, después de esa reforma y de forma inmediata, se incorporaron principios como el interés superior de la niñez, que aunque ya estaba en el derecho internacional de los derechos humanos, como era en la Convención sobre los Derechos del Niño, por cierto, aquí veo a mi amiga Socorro Piña, una experta en el tema de los derechos de las personas con discapacidad y también de la niñez. Entonces, veo que comprenden muy bien estos temas. Me da gusto ver días que no alcanzo a ver a más porque pocos están en la Cámara. Pero efectivamente estos principios constitucionales han venido a generar un parteaguas importante en la forma de realizar la función pública. Insisto, antes de la reforma, cada autoridad ejercía la función como se le antojaba y no había poder humano que se le dijera, que le pudiera decir, oye, tienes que conducirte de esta forma. Hoy por hoy, inclusive, la inobservancia de un principio constitucional trae como consecuencia que se promueva un amparo y que ese amparo tenga que ser concedido por cualquier autoridad del Poder Judicial de la Federación por el simple hecho de violentar un principio constitucional. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que este punto es indispensable y esencial en el nuevo diseño constitucional jalisciense, la incorporación de los principios rectores constitucionales tal como están en la Constitución Federal. Claro está que si están en la Constitución Federal, bueno, pues también se entiende que esto es de observancia general y deben de regir a cualquier autoridad, pero siempre las normas constitucionales locales deben de ser completas, deben de ser actualizadas, porque si no muchos se van a escudar, muchas autoridades se van a escudar en la inobservancia de esas normas constitucionales en el simple hecho de decir que no están en la Constitución local. Entonces hace falta también llevar a cabo en este nuevo trabajo o aprovechar este nuevo trabajo que en su momento realizaría el Congreso del Estado con la aprobación, desde luego, de los gobiernos municipales. Sería importante determinar que debe de estar siempre impregnado este nuevo trabajo en el respeto a los derechos humanos y en las direcciones de los principios constitucionales, y servirá también para que esto se convierta en un proceso llamado de armonización, es decir, que lo que ya está en el constitucionalismo federal rija también el constitucionalismo local. Si no, de antemano sabemos que la inobservancia en el trabajo constitucional local, la inobservancia de las reglas generales del constitucionalismo federal traería como consecuencia inclusive la posibilidad de ejercitar acciones de inconstitucionalidad
que traerían la nulidad de esas normas que no se ajusten a esos parámetros. Pero también hay otro parámetro que no se puede pasar por alto en este nuevo trabajo legislativo y que ustedes deben de llevarlo en esa propuesta ciudadana que están emprendiendo y encabezando todas y todos ustedes. No puede pasar por alto una parte también importante, que es la observancia de lo ya previsto en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, cualquier trabajo que se haga en la constitución local, por más soberanía estatal que se tenga, sería nulo o podría ser declarado nulo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación si ese trabajo legislativo local no observa lo ya previsto en los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y que han sido ratificados por nuestro Senado de la República. Esta es otra parte muy importante en la cual se tiene que tomar mucha atención. Sin duda, se han dado pasos muy importantes. Hay muchos estigmas, hay muchos comentarios, hay muchos mitos que en realidad resultan ser erróneos. El derecho internacional de los derechos humanos no ha venido a generar ningún retroceso en la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país. Eso por ningún motivo sería aceptado, ni tampoco comprobado, y menos argumentado o demostrado. Al contrario, el derecho internacional de los derechos humanos ha venido a generar una fortaleza, una mayor protección a los derechos humanos y sobre todo ha incrementado el catálogo de derechos que nuestro constitucionalismo federal y local ya tenía previsto. Y con ello, ante la gama de derechos humanos que han sido reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, vuelvo a lo mismo, nuestro catálogo de derechos humanos se ha visto incrementado, se ha visto fortalecido y ha sido de mayor eficacia y de mayor cobertura para el trabajo que deben de realizar las autoridades administrativas, legislativas, jurisdiccionales y el trabajo de los organismos públicos constitucionales autónomos. En ese sentido, yo quiero comentarles a ustedes que nuestra constitución local tiene previsto en su artículo 4 lo que tiene el artículo 1 de nuestra Constitución Federal. Creo también que se dé un mensaje claro en una nueva Constitución jalisciense de lo que es lo más importante, de lo que es lo primero. Y llevemos esa lógica. Pongamos, si ya se va a hacer una nueva Constitución, desde el primer artículo, como lo hace la Constitución Federal, esas descripciones tan exactas, tan correctas, que se han venido realizando y que hay que decirlo, porque tampoco podemos adjudicarnos méritos que no son mexicanos. España, Portugal, que fueron los pioneros en estos modelos constitucionales, Portugal en 1976, España en 1978, luego en América le siguió Brasil en el 86, Colombia en el 91, y luego vinieron Uruguay, Paraguay, Chile, inclusive hasta países centroamericanos que lo hicieron por allá en los 90, a finales de los 90, en donde se establecieron los llamadas cláusulas de apertura, los llamados bloques constitucionales o bloques de constitucionalidad, en donde le elevaron al rango de norma suprema no tan solo a su propia Constitución, sino también a los tratados internacionales de derechos humanos, a la jurisprudencia constitucional que emite la Suprema Corte de cada país y a la jurisprudencia internacional que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para nuestro caso, quiero decirles, desde un 16 de diciembre de 1998, México se sometió a su competencia y jurisdicción. Y aunque así fue, todo esto era letra muerta hasta que
como consecuencia del estudio de un caso muy importante que se denominó Expediente de Contradicción de Tesis 293 del 2011, que se resolvió en 5 sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un 26, 27 y 29 de agosto de 2013 y un 2 y 3 de septiembre de ese mismo año. En esas 5 sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue cuando se determinó que también la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, principalmente los órganos de impartición de justicia, los tribunales, y que no importa que esa jurisprudencia esté contenida en sentencias condenatorias que le hayan dirigido a otros países donde el Estado mexicano no formó parte del litigio. Esto significa entonces que esa jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es norma suprema, norma primigenia, primer rango, y que también en un constitucionalismo local es importante hacer mención de esas herramientas tan importantes y tan benéficas que han venido a darle a nuestro país una mayor solidez, principalmente en la impartición de la justicia. Y también otro de los elementos, como quinto elemento, que ya fue reconocido como parte también de ese bloque de constitucionalidad, fue lo que yo me referí en un principio, y ya lo expusimos, los principios constitucionales. Entonces, en esa parte donde muchos países ya nos llevan ventaja, pero que afortunadamente México se puso ya al corriente, ya nos emparejamos en lo que teníamos como rezago, pues qué mejor que aprovechar entonces. Imagínense una redacción, yo no traigo aquí a la mano una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero es tan hermoso ese primer artículo que imagínense ustedes, si mal no recuerdo, dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, en donde dice, así como las garantías para su debida protección. Y un segundo párrafo que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución y a los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en la forma más amplia posible la protección de la persona. Pareciera que son cláusulas inentendibles, pero no. Este segundo párrafo es el mismo párrafo que prácticamente en redacción muy similar lo han puesto todas esas constituciones que yo les acabo de mencionar de esos países en esos momentos, y que se les conoce como cláusulas de apertura, en donde queda claro y ya está interpretado por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que los tratados internacionales fueron elevados a norma suprema. Y un tercer párrafo que pone en claro lo que yo les decía al principio, un tercer párrafo que pone en claro en ese primer artículo de la Constitución, que pone en claro lo que yo mencioné, de que la principal responsabilidad que tienen todas las autoridades del Estado con los derechos humanos. Y fíjense en lo que dice, y ahí está muy claro. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación o deberán de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, debiendo prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que disponga la ley. Todo eso, si lo analizamos punto por punto, palabra por palabra, trae consecuencias y trascendencias tan grandes para la debida protección de los derechos humanos. De ahí surgió la necesidad de crear, por ejemplo, en México, que fue en el año 2013, la Ley General de Víctimas, que tanta importancia y eficacia debiera de tener nuestro país,
pero que muchas veces todavía es una letra muerta porque no le hemos sabido dar la aplicación, la difusión y la eficacia que debiera de tener. Pero eso no puede escapar de un constitucionalismo local. Y la verdad es que a la hora que se tuvieron que hacer las adecuaciones ordenadas por la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, aquí en Jalisco, nuestros legisladores, y lo digo con todo respeto, se hicieron bolas y no supieron hacer lo que les tocó hacer. Es decir, si revisamos nuestra constitución local actual, tiene graves errores de redacción, que es forma, pero también de fondo, que se tienen que corregir. Y qué mejor si este trabajo va a permitir que con el consenso y la voluntad política, porque al final de cuentas no todo es ciudadano, que la iniciativa, el enfoque, el empuje, pues es muy meritorio de esta gran asociación REDAC y de todas las organizaciones y asociaciones civiles que ustedes integran y representan, pero sí, hay que dejarlo en claro, esto no es suficiente. Al final de cuentas, esto depende de una voluntad política. ¿De quién? Pues de quien vaya a presentar la iniciativa y, al final de cuentas, de una mayoría calificada del Congreso del Estado y de una mayoría también de los gobiernos municipales que conforman el Estado de Jalisco. Y al final de cuentas también tendrán que dar el aval para que esta reforma se materialice. Pero, insisto, en un trabajo que debe ser presentado desde la sociedad civil no puede por ningún motivo violentar parámetros, violentar guías, violentar todo lo que es la técnica legislativa, pero sobre todo las observancias de la constitucionalidad federal, de la convencionalidad prevista en los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado, en la jurisprudencia internacional de derechos humanos. Eso no puede estar desajustado. Si se da un paso en donde por querer ser vanguardistas no se observa lo que venga en la jurisprudencia internacional, se los garantizo que, como en todo, hay opositores y podrá haber quien lleve hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ese trabajo y lo pueda destruir en lo que se refiera y en lo que no se acorde y en lo que no está armonizado con lo ya establecido en la jurisprudencia internacional de derechos humanos, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, por otro lado, desde luego, hay que observar un cúmulo de jurisprudencias obligatorias que ya existen en materia constitucional desde el año 2011 y que ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde ahí, eso tiene que ser como parte principal y la última, pero no la menos importante, la incorporación de los principios constitucionales rectores para que nadie haga su trabajo y su función como a cada quien se le ocurra, como a cada quien piense que debe de hacerlo desde la función pública.
hacerlo desde la función pública.